compañera Mónica Araya, presidenta de la Cámara de Exportadores. Doña Mónica, tal vez comentar esta noticia de última hora, y es que precisamente nuestra emisora hermana Noticias Reloj, el canciller de la República, don Francisco Castillo, ahora decía que don Enrique Castillo, estaba diciendo que Costa Rica abandonaría el sistema de integración centroamericana luego de que trascendiera en primer lugar la condena por parte de la Corte Centroamericana de Justicia contra Costa Rica, esto en el diferendo que tiene con Nicaragua, y posteriormente también por una nueva invasión de la que tenemos informes recientes por parte de ciudadanos nicaragüenses en el territorio de Isla Calero. Recién suscribimos un acuerdo de integración Centroamérica con la Unión Europea, pero en este momento Costa Rica dice abandonamos la mesa del SICA. ¿Qué efectos puede tener eso en inmediato para el sector exportador y para el país? Mire, realmente muy preocupada, porque efectivamente vengo de estar en Honduras en la firma del SICA de la incorporación de Panamá al sistema de integración centroamericano. Inclusive estuve presente a la firma del acuerdo de asociación que incluyó Panamá también, y obviamente eso sería un retroceso absoluto y total en el tema de integración centroamericana, donde nosotros, el sector privado, exportador y productivo, hemos venido más bien empujando porque se incremente esa limitaciones que hemos venido teniendo al comercio internacional, y la incorporación de Panamá era crucial en este tema, y tanto que luchamos muchísimo porque realmente no se diera el poder sacar a Panamá, que era lo que hizo Nicaragua en su momento, ¿verdad? Estaba impidiendo la firma de la incorporación de Panamá al SICA, y eso era un retroceso en el tema de integración centroamericano. Esto es precisamente eso, ¿verdad? El tener un retroceso, una salida de Costa Rica del SICA, sería un retroceso en el sistema de integración centroamericana, y entiendo perfectamente el enojo del canciller por la resolución que se tiene, y especialmente donde Costa Rica ha sido invadido y ha sido en varias ocasiones agredido de una y otra forma con relación a la situación del río San Juan, pero obviamente las repercusiones de una decisión como esa tienen repercusiones también para la economía costarricense y la población costarricense. Desde el punto de vista comercial, ¿qué repercusiones podríamos tener? Bueno, imagínense que nosotros no solo la integración, y digamos, con relación al tema de aduanas, al tema de procesos, al tema fitosanitario, al tema de controles, sino que adicionalmente, desgraciadamente, cuando tenemos un problema entre dos países, lo que normalmente se vienen a dar son este tipo de repercusiones: cierres de fronteras, salidas de mecanismos de integración, que en realidad, en lugar de mejorar las condiciones, lo que hacen es empeorarlas. Entiendo perfectamente la preocupación del canciller, y desde el punto de vista de soberanía y política, desde el punto de vista de soberanía y política, pero también hacer una medida de estas repercutiría efectivamente en que, de todas maneras, Costa Rica siempre ha tenido la crítica de que nunca ha sido integracionista, ¿verdad? Y en realidad quien perjudica más es a Costa Rica. El principal productor centroamericano de procesos centroamericanos es Costa Rica. Nosotros dependemos de materia prima regional y dependemos de recurso humano regional, no solo recurso humano costarricense. Y una situación como esta todavía se le eleva la voz a un tema político donde normalmente trascienden temas económicos, que nosotros hemos dicho, por favor, no pasemos a limitaciones de fronteras, a limitaciones cuando son temas políticos que se tienen que ver en las mesas políticas. Claro. Claro. Se anticipan entonces efectos desde el punto de vista del comercio regional. Les repetimos una noticia que trascendió hace escasos minutos. El canciller de la República precisamente decía de la decisión del país de abandonar el sistema de integración. Y entendemos, ¿verdad? Yo creo que es lamentable lo que se ha venido suscitando con relación a nuestra frontera norte. De hecho, véalo en la consecuencia de la firma del SICA, que fue Nicaragua quien estaba impidiendo por razones ilógicas la incorporación de Panamá, porque sabía que Panamá es un elemento importante dentro del balance político regional junto con Costa Rica. Claro, ¿verdad? Eso no era nada más un tema de puntos y comas en el acuerdo. Bien, y tenemos de una vez el audio con la reacción de la presidenta de la República, Laura Chinchilla, hace escasos minutos, precisamente sobre esta noticia que hemos dado a conocer acá en primicia desde Noticias Reloj, y ahora que le vamos a conocer acá en Minuto a Minuto. Escuchamos. Lo que ha hecho la Corte Centroamericana de Justicia el día de hoy es un verdadero daño al sistema de integración centroamericana. Es esta una posición ilegítima
una posición espuria de un organismo sobre el cual Costa Rica no ha adherido a ninguno de sus instrumentos, en consecuencia un organismo que no tiene jurisdicción sobre Costa Rica. Es un tribunal desde ese punto de vista que está actuando de manera espuria sobre los intereses nacionales de nuestro país. Un tribunal además sobre el cual tenemos todo el derecho a dudar de su objetividad, porque está ubicado en Nicaragua, porque quien preside ese tribunal es nicaragüense y porque da la casualidad que precisamente emite este fallo en el momento en que Nicaragua asume la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericano. Minuto a minuto. Esa era la reacción de la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, en torno a la decisión de Costa Rica de abandonar la mesa del Sistema de Integración Centroamericana. Reafirma la posición de la Presidenta de la Cámara de Exportadores, que es un retroceso importante para los procesos de integración centroamericana. ¿Por qué se da el abandono de Costa Rica del SICA? Se da precisamente porque la Corte Centroamericana de Justicia condena hoy a Costa Rica por la construcción de la carretera La Trocha 1856. La Corte estima que dicha carretera es de alto riesgo y peligrosidad ambiental. La Corte, recordarán ustedes, que está integrada por 2 magistrados salvadoreños, 2 hondureños y 2 nicaragüenses. Preside, por cierto, ese órgano judicial que Costa Rica ni Panamá suscriben, dicho sea paso. Costa Rica y Panamá no han refrendado dicho mecanismo como tal, lo desconocen, pero ante esta condena, por supuesto que la Cancillería costarricense anuncia precisamente que Costa Rica se levanta de esta mesa. Por supuesto que le estaremos dando seguimiento a las repercusiones políticas, diplomáticas y por supuesto que comerciales que tendrá este importante acontecimiento, que nuevamente eleva el tono y la tensión entre Costa Rica y Nicaragua, y nuevamente ya tiene una repercusión a nivel centroamericano. Doña Mónica, nos anticipaba entonces usted, por supuesto, que efectos desde el punto de vista regional. Sin embargo, quisiera ahora sí centrarnos un poco sobre el tema de los exportadores en Costa Rica. Un buen año ha sido para los exportadores, doña Mónica, crecimientos del 11% durante el año 2011, un panorama que, aunque parecía incierto, toda vez que nuestros mercados naturales, llámese Estados Unidos y Europa, están pasando todavía por dolores de parto. Estados Unidos tratando de salir de una crisis, no la ha dejado todavía despegar. Europa sí, en medio de una crisis fiscal importantísima que pone en peligro, por supuesto, a la eurozona. En medio de esa circunstancia económica internacional tan difícil, ¿hay perspectiva de crecimiento? Sí, efectivamente, Michelle, muy contentos porque realmente, como lo he dicho en varias ocasiones, yo creo que el sector exportador está haciendo la tarea y sigue haciendo la tarea. Por primera vez, después de la crisis del 2008, Costa Rica no solo supera los números de antes de la crisis, sino que inclusive en algunos mercados, los más importantes y con más crisis todavía, ha superado la balanza comercial de importación y exportación. Uno de esos ejemplos es Europa. En este momento Centroamérica, por ejemplo, exporta a Europa más de lo que está importando a pesar de la crisis, y el que exporta más de proporción es más del 46% es Costa Rica del total de lo que exporta Centroamérica. Entonces efectivamente hemos eso logrado, es un 60% cuando es Europa. Exactamente. Entonces es importantísimo porque realmente ha venido incrementándose el sector exportador a pesar de lo resalto de las circunstancias, no solo de los mercados internacionales, sino de los problemas de competitividad que tenemos localmente. Ahora, doña Mónica, está el tema de el ambiente económico internacional con cierto nivel de incertidumbre. ¿Qué pasa con las condiciones internas? ¿Cuáles son los principales riesgos que se dan para el sector exportador costarricense desde la trinchera local? Yo le diría que hay varios, ¿verdad?, que nos preocupan muchísimo y nos han oído mucho últimamente decirlos en los medios de comunicación. Realmente nosotros podemos hacer la tarea y somos competitivos, y creo que la crisis nos ha ayudado a sacar lo mejor de nosotros, y lo estamos logrando con los números. El problema no es la crisis internacional. Yo creo que el sector exportador, no solo el que hoy exporta, sino más costarricenses podrían estar incorporándose al sector exportador ganador, porque realmente Costa Rica tiene un mercado de 4 millones de habitantes. O sea, nosotros o crecemos hacia mercados internacionales o no hay potencial de crecimiento. Entonces, desde ese punto de vista, lo que queremos es incorporar más exportadores al mecanismo exitoso que ya hemos logrado en los últimos años. Y para poder hacerlo, yo creo que los retos son más internos que externos. En ese sentido, los temas económicos son trascendentales. Por ejemplo, doña Mónica,
Mónica? Usted dice, el problema no es la crisis internacional, habla de los retos internos. ¿Cuáles internos? Como por ejemplo temas económicos, temas de tipo cambio, temas de manera de cómo se está manejando la política económica. El otro aspecto trascendental es infraestructura, que ha estado también dentro del tapete del día a día aquí en Costa Rica y en los medios de comunicación, por lo que hemos visto tanto en despilfarro de dinero en infraestructura, ineficiencia de lo poco que se ha gastado y lo que no se ha gastado en los últimos años, porque también vale la pena recordar que el acuerdo de poder invertir en los puertos de Limón, los 80 millones de dólares, viene desde hace 2 gobiernos, no en este gobierno. Entonces, no se ha dado la inversión necesaria en los puertos de Limón, y recordemos que en los puertos de Limón tenemos el 80% del comercio internacional, no solo las exportaciones, sino las importaciones. Habla usted de infraestructura portuaria es crítica para las exportaciones. El caso de Limón más todavía, sabiendo que el 80% del comercio internacional pasa por esa terminal portuaria. ¿Por qué entonces, yo diría, la falta de convicción de los exportadores a la solución de una terminal de contenedores concesionada a un tercero, en este caso a APM? Te dice que estamos aquí para aclarar. ¿No está a favor o está en contra? ¿Cuál es la posición? Bueno, Cadexco siempre estaba a favor de la inversión tanto de APM como de Habdeba, ¿verdad? De ambas. Ahora, aquí el problema, Michelle, que hemos tenido en este país es que no salimos diciendo la verdad. Y el otro problema es que la razón en sí misma no es la infraestructura. Vea lo que pasó con Pero usted dijo que el problema es la infraestructura, pero vamos a ver. El problema es la falta de inversión en infraestructura competitiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha venido pasando con el tema concesiones? Bueno, es que la concesión es una solución. Un mecanismo. Es un mecanismo, ¿verdad? De inversión en obra pública, que si se hace bien, funciona y nos hace competitivos. Entonces, lo que andamos buscando es que haya inversión donde Costa Rica, no el sector exportador, conste con un sistema multimodal logístico que tenga ferrocarril, que tenga carretera y puertos competitivos. Y en ese sentido, no es la concesión por sí misma la que nos va a dar esa competitividad. Una parte para llegar a eso. Una parte es importante. Pero también me gustaría aterrizar en el que si ustedes están a favor o en contra de la concesión de puertos. Sí, claro, no tenemos ningún inconveniente, siempre apoyamos la inversión que está, el proceso de APM, digamos, porque que se hiciera la inversión. Eso. ¿Por qué Habdeba no siente qué? Porque Habdeba no siente el apoyo de la Cámara de Exportadores. De hecho, sentado aquí el presidente de la Junta Administrativa Portuaria de Desarrollo de la Vertiente Atlántica, Habdeba, don Alan Hidalgo, decía que no había un apoyo de parte de la Cámara de Exportadores. Me extraña mucho porque ha sido la Cámara de Exportadores quien públicamente ha apoyado la inversión en infraestructura y en esa infraestructura en particular. De hecho, lo voy a comentar. Tal vez el sentimiento de don Alan es porque una de las críticas importantes de la Cámara de Exportadores desde hace muchísimos años es que en el gobierno anterior no hubo transparencia durante el proceso de esa concesión en particular, y entonces lo que Cadexco tuvo que hacer fue comprar la licitación para poder tener la información, para ver cuáles eran las condiciones, y no solo las condiciones de la información con relación a la concesión, sino que la concesión viniera bien hecha, ¿verdad? O sea, en su momento, hace 4 años, cuando tuvimos que comprar la licitación, Limón venía con un puerto sobredimensionado, con tarifas internas de retorno garantizadas, con monopolio asegurado dentro del contrato. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, el objetivo de la inversión en infraestructura no es únicamente darle el negocio a un grupo, es que efectivamente aseguremos la competitividad del país. Y dentro de ese mecanismo existe, por un lado, la concesión, que sí, efectivamente, todos los costarricenses tenemos responsabilidad de velar de que el gobierno hace lo correcto y que adicionalmente, una vez hecha la concesión, efectivamente tengamos los mecanismos de fiscalización necesarios. Aquí estamos completamente de acuerdo en que APM es necesario en el país, pero cuando nosotros dimos el voto de confianza, todas las cámaras empresariales en Casa Presidencial con doña Laura, todos pedimos que las tarifas de APM tienen que ajustarse a la competitividad internacional, no medir las tarifas de APM con Habdeba, que es lo que han estado haciendo. Y entonces, nuestra razón de ser es competitividad nacional, no la concesión por sí misma. Hablando de tarifas, precisamente, doña Mónica,
En este momento está asfixiado Habdeba precisamente porque desde el 2003 no tienen ajustes en las tarifas portuarias. La Sala Constitucional se las ha traído abajo. Muy conveniente para los exportadores pagar tarifas del 2003, pero ya estamos en el 2012 y de alguna manera u otra eso no es conveniente solo para los exportadores. Es conveniente porque nuevamente están rezagadas las tarifas, pero hay una realidad y es que están desactualizadas. ¿Qué pasa si se actualizan? ¿Desactualizadas con relación a qué? A ver, si nosotros valoramos, pero 8 años o 9 años de que una empresa no actualice sus tarifas, ya hay un rezago importantísimo. Vamos a ver, usted que es empresaria, ¿sabes? Voy a decirle los números muy claramente. Vamos a ver, cuando usted habla de las tarifas de Habdeba, usted tiene que ver dos cosas. Una, ¿qué es lo que está pagando con esas tarifas? En este momento, y aquí en esta oficina, don Alan Hidalgo fue claramente expreso de que hay un exceso de capital humano en esa tarifa. 85% se está yendo a pagar salarios. ¿Y cuántas personas son? 1.500 personas. ¿Con qué clase de salarios y qué clases de condiciones? Condiciones que al final de cuentas, tanto los diferentes gobiernos como el mismo sector privado ha sido responsable de llegar a unos manejos administrativos terribles. Estamos claros en el peso que tienen los beneficios. Estamos claros en el peso que puede tener los beneficios que reciben en este momento los trabajadores de Habdeba. Pero nuevamente, doña Mónica, el tema del rezago, ¿no cree que de alguna manera u otra eso es lo que dicen los sindicalistas? ¿Están asfixiando financieramente a la institución? No, Michelle, yo creo que inclusive le voy a hacer, tanto así que ni siquiera los sindicatos en esta huelga pidieron un incremento de tarifas. No estuvo dentro de la mesa de negociación. Tanto así que nosotros sí sabíamos que es necesario un incremento de tarifas, sí, dentro del incremento de tarifas. Ronaldo Blier lo dijo aquí, que es necesario para... Es necesario el incremento de tarifas si se asegura la modernización y eficiencia del puerto. Ahora, a mí me preocupa que estén incrementando las tarifas para homologarlas con APM y no hacer la modernización. Es más irresponsable de parte de los sindicatos y de Habdeba incrementar las tarifas en un casi 30% y no asegurar la eficiencia del puerto. Yo no tengo inconveniente en que aseguren el incremento de las tarifas si me aseguran el equipamiento del puerto y la modernización. Doña Mónica, hablan ustedes hay un tema más de eficiencia de puerto, pero a mí me llama mucho la atención de que se habla de competitividad, eficiencia, pero la verdad es que las exportaciones están creciendo y crecieron 11%. Bueno, entonces no digo que esas son las condiciones óptimas y no las defiendo, pero ¿por qué el crecimiento? ¿En qué moneda está la tarifa? En dólares. Entonces, el mismo Alan Hidalgo le explicó a usted aquí claramente que aquí ustedes tienen 3 problemas administrativos que el gobierno no quiere tocar. Ineficiencia en exceso de personal, con excesos de beneficios, ¿verdad? Donde usted tiene puertos parados en muchas ocasiones que no están trabajando eficientemente en sus tiempos y que inclusive lo que estamos haciendo hoy es comparando un APM con un Habdeba que usted ve internacionalmente está en el puerto casi 130. ¿Verdad? Si usted compara Habdeba con uno de los puertos más modernos a nivel mundial, donde se han hecho inversiones de $1.000 millones, la tarifa, el personal necesario son 300, el personal necesario en un puerto de primer orden frutero en España son 300 empleados. ¿Debe despedirlos entonces, Habdeba? Bueno, yo no sé. ¿Debe despedirlos? No, y otra pregunta le voy a hacer. Imagínese que se han incrementado los volúmenes en el puerto. Ahí la pregunta es súper clara. ¿Debe despedirlos sí o no, doña Mónica? Bueno, porque usted dice que hay exceso. Entonces, aquí la pregunta que yo se la hago, y supongo que estarán escuchando a los señores de Sintraja, ¿deben entonces, ante el exceso de personal, despedir personal? Bueno, yo creo que efectivamente dentro de lo que sí están planteando ellos, que me parece muy razonable, y lo dijo Alan aquí también, es una reestructuración del tema de la administración del puerto. ¿Pero deben despedir personal sí o no? No, yo no sé si deberá, no lo he visto. O sea, yo creo que si hay un equipamiento y adicionalmente se mejora, y definitivamente tiene que haber concesiones de parte de todo el mundo, tanto de Habdeba como de parte nuestra. Vea, pero Michelle, aquí hay otro tema más, que aquí lo tocó don Alan y me gustaría tocarlo. La tarifa está en dólares, ¿verdad? ¿Queremos que siga siendo Limón Habdeba únicamente o queremos que Limón siga creciendo en infraestructura, que se dé la inversión necesaria para que de verdad haya inversión en la zona? Vea, hace muchos años se logró hacer el cambio en el tema del régimen de zonas francas y no se ha logrado todavía un incremento en inversión en Limón con relación a parques industriales. ¿Por qué? No por Habdeba, no por su personal, sino porque no tiene Limón las condiciones en infraestructura necesarias. No tiene líneas de alta tensión, no tiene internet, no tiene carreteras, no tiene... ¿Me explico? Pero esa es la inversión que se requiere, no que esté supeditada a sus elementos. Doña Mónica, me gustaría poder pasar a otro tema, y es el del tipo de cambio. Durante 2 décadas el sector exportador recibió el beneficio de un tipo de cambio que iba aumentando por mini devaluaciones.
cambiamos ahora a un sistema de bandas cambiarias que en el decir de los exportadores les resta competitividad. Ya no debería ser eso como tema superado finalmente. Las bandas de alguna manera u otra lo que muestran es el comportamiento del mercado y no el aumento deliberado del precio del dólar para beneficiar a un sector. Ya los exportadores son un sector, perdón, aquí un sector maduro, y se entendía eso hace 25 años cuando Costa Rica estaba cambiando un modelo exportador, pero ¿por qué ahora tienen que seguir con un beneficio artificial? Nadie está diciendo que tengamos un beneficio artificial. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de cambio real? La pregunta es, ¿usted está segura con los números que usted está haciendo que al sector exportador se le benefició durante los últimos 20 años? Con las minidevaluaciones lo fueron, doña Mónica. ¿Usted está segura? ¿Y por qué entonces se han quejado tantísimo ustedes de que se cambió de minidevaluaciones al sistema de bandas? Nosotros no nos hemos quejado a las bandas. No, un momento, son dos cosas muy diferentes. Nosotros aceptamos y apoyamos a don Oscar cuando pasó el tema de las bandas. Lo apoyamos, porque efectivamente era una reducción de la inflación. El problema que hoy está teniendo el sector exportador, que también se lo enseño con números, es que la reducción de la inflación no se le ha traducido al costarricense, y usted lo sabe. Hoy en el supermercado y los insumos del sector productor son casi un 30% más que se le tienen que hacer finalmente los importadores, que yo no estoy hablando del tema tipo cambio únicamente. Pero ustedes han hablado el tema de las bandas estamos de acuerdo hasta el momento. El problema es que Costa Rica no ha hecho lo necesario, ni el Banco Central por transparencia, para hacer transparente el mecanismo cambiario. ¿Cuáles son las reglas de intervención del Banco Central en Monex? ¿Cuáles son las intervenciones? ¿Cómo se maneja el tema de las compras? Aquí ha habido intermediación y beneficios de sectores con relación a tasas de interés, con relación al tipo de para cambio. Los bancos, doña Mónica, denunciemos esto claramente con nombres y apellidos. ¿Quiénes han sido los beneficiarios? Bancos, flujos de capital internacionales. ¿Quiénes han sido los beneficiarios? Aquí tenemos claramente inversión de capital extranjera por diferenciales en tasas de interés, ¿verdad? Nuestras tasas de interés son muy altas, a pesar de que la inflación ha bajado. La inflación bajó. Y eso fue un gran éxito sobre el tema de las bandas, pero no logramos transferir esos beneficios al costarricense y mucho menos al productor costarricense. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Nuestra preocupación, y todavía 500 colones, estamos con un tipo de cambio que no lo digo yo, sino que lo dicen los economistas internacionales, que estamos con un tipo de cambio revaluado con relación a nuestro tipo de cambio real multilateral, ¿verdad? Entonces, no es con relación a nuestro tipo de cambio real, sino a las especulaciones del mercado. Sí, la semana pasada precisamente nos estaban diciendo a dónde debería estar, alrededor de los 530 colones. Sí, exacto, y eso es un tipo de cambio real, económico. El problema es que, a como se ha venido manejando la política económica nacional, usted tiene una revaluación forzada por flujos de capital, que no necesariamente reactivan la economía y no beneficia al costarricense, que fue lo que andábamos buscando con el tema de la reducción de la inflación. Y doña Mónica, los últimos 5 minutos, además del tipo de cambio está el tema de las tasas de interés. Y también el tema de los eurobonos. Oh, por Dios, los eurobonos, que tienen mucha relación con eso. Aquí en Costa Rica hay un fenómeno interesante, dice usted, ha bajado la inflación, las tasas siguen allá arriba, pegaditas solas, en beneficio de ciertos sectores, como se podría suponer. Ahora el país está pensando, no pasó el plan fiscal, como no hay plan fiscal, entonces tenemos una brecha grandísima para poder generar ese gasto público y la inversión, tenemos que endeudarnos. ¿Cuál es la solución que propone el gobierno? Vamos a colocar 4.000 millones de dólares en eurobonos, esto a lo largo de 4 años. La Cámara la semana pasada dijo, cuidado, esto podría perjudicarnos. ¿Por qué? No nosotros, vuelvo a lo mismo. Michelle, Caexco ha venido hablando de semáforos, ¿verdad? El tema del limón es un semáforo, porque nos va a perjudicar a todos, no solo al sector exportador. El tema de los eurobonos es igual. El tema de los eurobonos, si se hace una emisión de 1.000 millones anuales, ¿verdad? Aquí el problema es a quién perjudica, cómo va a afectar, y que lo digan transparentemente para que realmente tomemos las decisiones con relación a lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, los 1.000 millones aseguran al gobierno el gasto, y adicionalmente aquí la pregunta es, ¿cómo van a reducir el gasto? ¿Va a haber reducción de gasto para el déficit fiscal o con los 1.000 millones estamos buscando un presupuesto para que se incremente para los próximos años electorales? ¿Verdad? O sea, entonces volvemos a caer en lo mismo, de seguir contratando gente, seguir incrementando el gasto fiscal y trasladándole el problema a más adelante, cuando en realidad no lo estamos haciendo más adelante. No estamos buscando tampoco la reducción del gasto o la eficiencia
¿verdad? El gasto. Porque al final de cuentas lo que me interesa es la eficiencia. Ve lo que estaba pasando con la platina, ve lo que pasó con el hueco. O sea, hagamos, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, ¿verdad? Y el otro problema, no me pase el costo a la economía nacional y al resto de los costarricenses. Estamos pasando de un problema tipo cambio a un problema monetario, ¿verdad? A la hora de hacer emisiones de 1.000 millones, yo quiero que el gobierno me explique cómo va a reducir el gasto público y cómo lo va a hacer más eficiente. Y el otro aspecto es, tanto, a la hora de entrar los 1.000 millones, ¿verdad? ¿Cómo va a afectar eso a la población? Porque sí va a bajar la tasa de interés unos meses, pero a la hora de poder pagar salarios con eso, que al final de cuentas para eso es lo que se va a usar, si es un 80% del gasto, van a tener que monetizar los dólares. Y eso es una repercusión importante en el tipo de cambio. Banco Central ya salió a decir que no va a defender las bandas. Si no las va a salir a defender, quiere decir que va a haber una revaluación. Y entonces, ¿qué van a hacer con el desempleo? ¿Qué van a hacer de nuevo con la tarifa del puerto? Porque entonces ya el incremento del 28% no le va a alcanzar. Doña Mónica, hemos hablado, es una cadena de elementos. Hemos hablado de tipo de cambio, de infraestructura, de competitividad, de tasas de interés. Vean que hay muchísimo en la olla cocinándose, y sin embargo la semana anterior una noticia que resulta preocupante es que el sector empresarial rompe el diálogo con el gobierno. CAEP dice: nos salimos de 3 comisiones importantes ante los incumplimientos del gobierno. ¿Cuál es la posición de Cadesco frente a esta realidad? Bueno, mire, nosotros no pertenecemos a la Unión de Cámaras, a pesar de que la respetamos muchísimo y hablamos mucho entre nosotras las cámaras, y respeto muchísimo a Manuel, entiendo su preocupación. De parte de Cadesco, nosotros no hemos roto ningún diálogo con el gobierno. ¿Pero siente lo mismo, que tal vez no les han cumplido? Bueno, yo sí creo que en muchas cosas sí hemos logrado hacer un diálogo cercano. Nosotros logramos, vamos a ver, el diálogo no es suficiente, ¿verdad? Además del diálogo, usted necesita llegar a la negociación y llegar a los acuerdos, ¿verdad? Con el gobierno actual estamos haciendo mesas redondas con los empresarios, no con la Cámara, sino con empresarios en los diferentes temas. Acabamos de hacer una mesa sobre el tema agrícola y sobre el tema industrial, y a pesar de que no nos llevamos definitivamente con gobierno en temas económicos y en tema de puertos en este momento, que son claros y transparentes y los decimos públicamente, dijimos y llegamos a un acuerdo de sentarnos en lo que sí podíamos ponernos de acuerdo. Y hay muchas cosas que se pueden ir arreglando en los diferentes sectores sin tener que ir a Asamblea Legislativa. Entonces, hoy estamos montando una agenda con el gobierno en temas agrícolas, en temas de sector industrial, y estamos por hacer 2 mesas en el tema de construcción e inversión. ¿Son ustedes los empresarios afortunados que sí tienen en ese caso un canal de diálogo? No creo que seamos un tema de exclusividad. En realidad yo creo que la Unión de Cámaras, si quiere seguir hablando con doña Laura, lo puede seguir haciendo, ¿verdad? Yo creo que es una forma de protesta que quiere hacer la Unión de Cámaras, porque no han visto que en sus 2 temas principales, que creo que uno es el tema de salarios, salarial, y el otro es el tema de electricidad, que son los 2 temas que ellos han puesto en la mesa para gobierno, no se les ha cumplido. Entonces, en el caso nuestro, aunque no se nos ha cumplido el tema de tipo cambio, que no ha habido promesas en ese sentido, y no nos vamos a sentar a negociar algo que no es posible, ¿verdad? En realidad la pelea va a ser en Asamblea Legislativa y aquí en medios de comunicación. Y el otro, que es el tema de puertos, que tampoco nos hemos puesto de acuerdo, a pesar de que yo creo que hay muchas convergencias, simplemente los temas que sí puedo hacerlo, me voy a sentar a trabajarlo. Lo necesito. Agradecerle muchísimo a doña Mónica Araya, presidenta de la Cámara de Exportadores. Sin duda alguna, varios temas a los que tendremos que darle seguimiento: tipo de cambio, tasas de interés, la competitividad de los puertos costarricenses, y algo muy importante que decía doña Mónica, no solo en beneficio del sector agroexportador o exportador del país, sino de toda Costa Rica. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Minuto a Minuto. Mañana, si Dios lo permite, otro interesante programa. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.